Bueno, bienvenidos a esta sesión, gracias por estar aquí y sobre todo gracias porque creo que es un tema bastante importante. Yo es un tema que llevo hablando un poquito de tiempo, pues yo qué sé, 2 o 3 años en la comunidad. Ya empecé a hablar de algunos tips relacionados con temas de inclusión, con temas de pues, el uso del color en visualización de datos. O sea, para mí cosas de verdad, imprescindibles, ¿no? Estamos comunicando con datos y resulta que no pensamos en las personas que tienen daltonismo, que es como, jope, hay un 8% de hombres y un 0,5% de mujeres, ¿no? Y ves de cada reporte y ves de cada informe por ahí pintado que dices, Dios, es que no hay quien lo lea, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con estas personas que además presentan ciertas dificultades de aprendizaje, ciertas características que a nivel de percepción pues pueden condicionar cómo interpretar esa información, ¿vale? Entonces, bueno, llevo años divulgando sobre esto, creo que no está siendo ahora mismo el track con más éxito, pero bueno, poco a poco creo que este mensaje, o espero que este mensaje vaya calando. Muchas gracias al patrocinador Torpedo, que desconocía que era de Portugal, por cierto, pero bueno, muchas gracias por pues hacer este evento posible. Una lástima que haya tan poquita gente, ya hemos comentado antes. Pero bueno, vamos a ver esos tips para crear informes en Power BI un poquito más orientados hacia las personas con neurodiversidad, ¿vale? Me presento por si no nos conocemos, que yo personalmente nos conozco, creo, no sé si hemos coincidido por ahí en algún evento, pero soy un poco desastre con las caras. Yo me llamo Paula García Esteban, me defino como Data Lover manchega porque soy de Albacete. Lo de entre comillas es porque vengo de estar en un periodo en Lisboa y me ha recibido Castilla-La Mancha y Madrid con los niveles de alergia por todo lo alto y es como de, pero qué necesidad. Así que perdóname la voz, que no está ahí en su mejor momento. Y bueno, me gustan mucho los datos, ¿vale? Y es un poco la forma de englobar, ¿no?, todo lo que hago. Yo de formación soy ingeniera de telecomunicaciones, pero, bueno, bienvenido. Soy ingeniera de telecomunicaciones, pero es verdad que, bueno, cuando terminé la carrera no me llamaba la atención, ¿sabes? Me sentía un poco diferente, no me llamaba demasiado la atención las salidas profesionales más inmediatas, ¿no? El irme a una línea de soporte, a un Vodafone, por decir cualquier empresa, ¿no?, a estar ahí con código y no sé qué, era como que no iba demasiado conmigo. Entonces, pues bueno, acabé más en el mundo del marketing, en estrategia, en consultoría, y he ido entonces desarrollando pues mi carrera profesional en ese ámbito hasta que he vuelto un poco al redil del mundo de los datos, el mundo de los datos, la visualización en concreto, la inteligencia artificial, la adopción de tecnología a las empresas, también con ese toquecillo humano que veíamos en la sesión anterior, que me parece muy interesante. No podemos pasar por alto el tema de la formación, de la adopción del usuario real y esas cosas, ¿vale? Porque ¿de qué sirve la tecnología si luego no se consume o si no se puede sacar todo el valor que nos aporta, ¿no? Pues es algo que debe convivir y converger, ¿no? Entonces ahí estoy yo, cabezona, ¿vale? Muy cabezona con que esto es necesario, ¿vale? Soy Microsoft MVP en Data Platform e Inteligencia Artificial, soy instructora en LinkedIn Learning, tengo cursos relacionados precisamente con estos temas, tanto de adopción y divulgación, si lo queremos llamar así, de pues cositas de Copilot, de inteligencia artificial generativa, inteligencia artificial, el ciclo de desarrollo de agentes, temas de visualización de datos aplicados a Power BI, bueno, diferentes cursos por si luego les queréis echar un vistacillo y si os interesa alguno en particular, pues me decís y os paso algún enlace. Soy freelance y bueno, me dedico a dar formaciones y a hacer consultorías desde hace justo un año, o sea, hoy cumple un año que ya dejé las empresas y soy empleada por cuenta propia, podemos llamarlo así. Y bueno, más información, Paula García Esteban, uxforpowerbi.com y twisdom.com, que es una pequeña locura. Como os decía hoy, justo hace un año, que bueno, pues decidí emprender y creer en mis ideas como al 100%, ¿no? De en plan, mira, me lanzo a la piscina, como no dependo de ninguna corporación, pues me sentía mucho más libre de expresar y crear lo que yo consideraba. Todo esto tiene relación, cuidado, que no estoy aquí contando mi vida y ya está. Hace ya bastante tiempo, 5, 6 o 7 años, no sé, me hicieron presentar mi currículum con Legos, ¿vale? Y esto es lo que yo pinté. Y no fue casual, ¿vale? Y cuando lo miro con el tiempo es como de si es que esto iba encaminado hacia algo. Al final, yo estaba aquí como la exploradora, ¿no? Y venía de un lado, de una parte, pues sólida, rígida, un poco oscura, con bloques, ¿vale? Todo ese pensamiento más lógico y demás, de la ingeniería, que os decía yo que no me terminaba así de ver. Y luego la parte, pues con colorines, con agua, con una fuente, una cascada, un poco más desestructurada, toda la parte creativa. Yo en paralelo están proyectos de música, he cantado en orquestas, os he hecho de todo, ¿vale?
Pues bueno, yo estoy convencida de que eso tiene que converger y es que lo que me define es esa línea que va en el medio. En fin, que muy típica no soy, ¿vale? Hace poco presenté Twisdom, que es un juego, es una ida de olla, pero ida de olla de la que estoy muy orgullosa y que he podido hacer siendo freelance, que es un juego precisamente para romper con esas barreras culturales y que la gente aprenda a utilizar los casos de uso de la visualización de datos, ¿vale? Y de nuevo, no es que lo esté vendiendo, es que al final cuando crees en esas diferencias y las explotas, a veces consigues caras, que yo veo las fotos y alucino, de felicidad, y creo que ese tipo de soluciones ayudan a romper con las barreras, ¿vale? Y la parte de las barreras es la que me importa. Y es que tenemos que buscar la forma de incluir a todo el mundo, ¿vale? Tanto al usuario que no le gusta la visualización de datos, que le dices que mira un reporte y no sabe por dónde cogerlo, como al que tiene dificultades de aprendizaje y necesitamos llegar a él de otra manera, como el que tiene dificultades en su capacidad de atención y no lo podemos abrumar porque ya bastante estrés tenemos en nuestro día a día, en nuestro ecosistema de trabajo, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, tenemos que encontrar las vías, tenemos que encontrar mecanismos para llegar a las personas y que obtengan valor de la tecnología. Yo lo hago a través de locuras, inventándome juegos, que algún día haré workshops en empresas, acordad de mí porque esto lo voy a hacer. Haré workshops en empresas y jugaremos con esto y la gente empezará a adoptar el dato y la visualización de datos de otra manera. Pero bueno, bromas aparte, tenemos que encontrar las vías, ¿vale? Porque hay muchos tipos de usuario, hay muchos background, hay muchos perfiles profesionales y tanto la inteligencia artificial como los agentes, como la visualización, o sea, como los datos en sí, esto es para todos, debería de ser para todos, ¿vale? Entonces, agenda de hoy. Vale, vamos a ver que no me vaya mucho de tiempo. Beneficios, llevo bien el reloj, son menos 25, ¿verdad? Sí. Vale, beneficios de la visualización de datos. Neurodiversidad y tipos. Accesibilidad o diseño inclusivo, vamos a ver un poquito esas diferencias en la definición. Y luego voy a entrar en pues, una serie de conceptos básicos, o no tan básicos, según se mire, de diseño y tips específicos para aplicarlos en Power BI, ¿vale? Para conseguir esos diseños más inclusivos. Y por último, pues bueno, unas pequeñas conclusiones, ¿vale? Así que vamos con esos beneficios de la visualización de datos. Que siempre digo, y repito, que esto va mucho más allá de la estética, ¿vale? No es una cuestión de estética. El decir que un dashboard es feo o bonito es que de verdad no viene al caso, tiene que ser útil, ¿vale? Y podemos hacer cosas útiles que si además son estéticas, oye, genial, pero el objetivo principal es que sea útil para la mayor parte de usuarios posible. Entonces, ¿qué beneficios tenemos en la visualización de datos? ¿Cuáles me gusta a mí destacar? Pues por un lado, que nos sirve para captar la atención y conectar con la audiencia, ¿vale? Esto sí que puede tener cierta connotación con, oye, le doy contexto de la empresa, utilizo los colores corporativos, etcétera, ¿vale? O sea, sí que puede ayudar esa parte estética a veces a captar la atención, pero me quedo más con esa parte de conectar, ¿vale? Luego, también nos ayuda a facilitar la retención, esa memoria gráfica. Nuestro sistema, o sea, la forma en la que funciona nuestro cerebro, ¿vale? Esto se lleva estudiando años y años y años y llevamos desarrollando estas capacidades desde la prehistoria, ¿vale? Memorizamos mejor con imágenes. Nos han enseñado en el cole a hacer mapas, bueno, nos enseñaron en su día a hacer mapas mentales, a subrayar. Ahora ya no sé cómo lo hacen los niños con las tablets, pero nos enseñaban estas cosas. ¿Por qué? Porque ayuda a la retención, ¿vale? Y el ayudar a la retención nos ayuda a que el usuario luego encuentre los KPIs que tiene que encontrar, que encuentre las respuestas de negocio que supuestamente debe encontrar en el dashboard. Es que los dashboards, vamos a acordarnos de eso de el valor del dato, ¿vale? ¿Qué es el valor del dato? Las preguntas de negocio. Y luego ves hojas y hojas, o sea, páginas y páginas con tablas. Pues, ¿qué pregunta de negocio hay ahí? ¿No? Ahí falta algo en todo ese mensaje. Entonces, nos ayuda a facilitar la retención. Nos ayuda a identificar más fácilmente patrones o outliers, aquellos puntos que quedan fuera, imaginar un diagrama de dispersión, las típicas bolitas, ¿no? Pues aquellos puntos que están más externos. Oye, todo eso nos ayuda a que visualmente el usuario identifique cosas que ocurren en los datos. Y si nos curramos de verdad la narrativa, nos ayuda a contar mejores historias o a habilitar la exploración con datos, que son dos cosas distintas. En ocasiones tenemos un modelo con unos orígenes, con un dataset que es genial. Perdona que voy a coger un pañuelo de aquí, que no puedo.
aquí, encima amplificado. Bueno, contar mejores historias o habilitar la exploración. En ocasiones, en la mayoría de escenarios empresariales, generalmente en un reporte estamos habilitando la exploración de los datos, a través de la cual luego otros usuarios identifican una historia, un insight y lo desarrollan, ¿no? Pero cuando estamos diseñando un reporte, muchas veces lo que estamos es habilitando la exploración. Por eso estructurar los contenidos es tan importante, porque no sabemos cómo el usuario va a navegar exactamente. Sin embargo, le tenemos que dejar claro cómo está navegando, ¿no? Cuál es ese caminito que tiene que seguir para hacer esa exploración relativamente guiada, ¿vale? Entonces son dos cosas diferentes y este sería el resumen de todas esas visualizaciones que desde luego no va con me gusta, no me gusta, es del color que tal o no va de cuestiones estéticas, ¿vale? Luego hay otro concepto que me gusta también, bueno, compartir, que es el Human Computer Interaction. Esto es un campo de estudio multidisciplinar en el que precisamente vemos de manera muy clara que la parte del humano y del procesado de la información y de cómo procesamos los humanos la información tiene un papel, o sea, juega un papel fundamental en esa interacción humano-máquina, ¿vale? ¿Y qué vemos aquí también? Lenguaje, comunicación, interacción, que conecta con la ergonomía. Estas son cosas que ahora van a ser, ahora voy a seguir desarrollando, pero esa ergonomía, el yo percibir que esto se coge de esta manera y no al revés, porque tiene aquí una curvita, ¿vale? Pues a través de una interfaz, un botón, tenemos que hacer visible que eso es clicable, ¿vale? Tenemos que hacer visible que si yo hago clic en ese botón, ¿qué va a suceder después? Al igual que aquí me hacen visible con una flechita, que si yo le doy aquí, pues va para adelante, ¿no? O sea, hay pequeños elementos que tenemos que ser capaces de comunicar para que esa ergonomía a través de una pantalla, porque sí, pues bueno, aquí vemos el ratón cuadrado de aquel entonces cuando hicieron este paper, pero tenemos que ser capaces de transmitir eso con nuestra interfaz, con aquellos elementos que tenemos en Power BI, mejorables si queréis, ok, pero es lo que tenemos, entonces tenemos que aprender a jugar con ello y sacarle beneficio. Luego tenemos toda la parte del ordenador, por supuesto, ¿vale? Toda la lógica, todos los modelos, todo lo que queráis de los datos, ¿vale? Toda esa parte técnica que por supuesto es imprescindible, la calidad, el rendimiento, que esté bien el dato, sí, todo eso os lo compro, pero no nos podemos olvidar de todo lo demás. En la parte superior, ¿qué tenemos? El uso y el contexto. Pues temas relacionados con la organización, etcétera, etcétera. Y en la parte inferior tenemos cuestiones relacionadas con procesos de desarrollo, ¿vale? Donde, por ejemplo, pues aparecen las técnicas de evaluación. Y una de las cosas que me encuentro en las empresas es que lo del testing, se mira la calidad del dato, pero ¿alguien se pone realmente a ver si los filtros filtran como filtran antes de subir las cosas al servicio? Ahora me diréis, sí, bueno, cuidado, 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 ¿vale? ¿Por qué? Porque al final llegamos, o sea, y es una realidad, y se invierte. Si tenemos X horas de un proyecto, pues nos comemos las horas, llegamos a la visualización, ponemos ahí 4 cosas porque ya no podemos más, y por supuesto, ¿quién se va a acordar del testing? Cuanto ni más a decir, pues mira, ya que tengo usuarios, voy a ver si recopilo un poco de feedback y cómo puedo iterar esto para que mejore, ¿no? O sea, esa parte es como que se nos olvida. Pero esto forma parte del Human Computer Interaction y los datos están para servir a las personas, ¿vale? Y bueno, y dentro de las personas, pues tenemos diferentes características, ¿vale? Cada uno, pues de nuestra padre y de nuestra madre, ¿vale? Pues estoy haciendo esto un poco más así, dicharachero, no, bueno, estoy un poco más hablando así como de tú a tú, modo mesa de bar, ya que estamos aquí poquitos. Somos muchas personas y cada uno tenemos una serie de características que, bueno, pues que hemos nacido así. Es que lo de la neurodivergencia son condiciones, son características que tenemos desde que nacemos, ¿vale? Y sí que hay ciertas capacidades que se pueden desarrollar o ciertos comportamientos que, digamos, socialmente adquirimos para comportarnos de una determinada manera u otra, pero hay diferencias biológicas en nuestros cerebros, ¿vale? Y dentro de toda esa neurodiversidad, pues tenemos. Y sobre todo centrándonos en las diferencias cognitivas, ¿vale? Eso que afecta a cómo procesamos la información, nuestra capacidad de atención, qué dificultades tenemos en el aprendizaje. Pues ahí podríamos hablar de síndrome de Down, de dispraxia, sale un poquito regular, integración, o sea, desorden de la integración sensorial, síndrome de Tourette, superdotados o altas capacidades, cuestiones relacionadas con depresión, ¿vale? Incluso se clasifican como personas con discapacidad aquellas que están atravesando una situación temporal que les complica
que les dificulta algo en su día a día, ¿vale? O sea, eso es un tipo de discapacidad. En esto yo no soy ninguna experta, también me gusta aclararlo, yo no me he formado en temas específicos de discapacidad, etcétera, etcétera, más allá de lectura, porque es un mundillo que me interesa. Y con esto os digo, quizá no utilizo con demasiado rigor, pero alrededor de este mundo también son ellos mismos, o sea, los especialistas, los que en ocasiones dicen, mira, a veces si se habla desde el cariño e intentando divulgar y ayudar a estas personas, pues si nos saltamos un poco la definición precisa, no es tan grave como el impacto que puedes generar positivo, ¿vale? Entonces, si digo algo que no es el término exacto, por favor, perdonadme, pero bueno, a lo que voy, que aquí tenemos, o sea, por ejemplo, depresión, que son situaciones temporales, epilepsia, dislexia, procesado auditivo. Diréis, pero lo auditivo, ¿cómo me conecta si estamos aquí hablando de visualización de datos? Pues precisamente las personas que tienen problemas en la audición presentan otras capacidades diferentes en cómo interpretan mediante otros sensores corporales, ¿vale? Mediante la visión, pues a lo mejor son más precisos o menos, o perciben más las diferencias de luz. Y eso es algo que sí que tenemos que tener en cuenta cuando estamos diseñando una interfaz, ¿vale? Trauma, ansiedad, trastorno bipolar, ¿vale? Tenemos un montón, discalculia, ¿vale? Gente que cambia de orden, o sea, que cambia de orden, que le cuesta leer un número. Estamos con visualización de datos, por favor, vamos a poner una fuente que sea legible, vamos a poner un tamaño de fuente y un estilo de fuente que se entienda, que no tenga demasiados adornos. Luego nos quejamos, no, que en Power BI no puedo subir la fuente que yo quiero. Bueno, pues es que tienes las básicas, es que igual tampoco te hace falta tener aquí algo que te permita hacer algo súper llamativo, no sé qué. Resulta que tienes la Arial, la Open Sans, que son perfectamente legibles. Pues, oye, vamos a facilitarles la vida a esta gente, ¿vale? Y como definiciones, ¿qué entendemos por neurodiversidad? Pues bueno, una persona con neurodivergencia es aquella que piensa, que percibe, aprende de manera diferente a la mayoría. Y esto es muy amplio, como podéis ver, ¿vale? La mayoría, ¿qué son? Los neurotípicos. Entonces podemos hablar de neuroatípicos o de neurotípicos o de gente con discapacidad cognitiva, ¿vale? Eso es como la terminología más polite, más correcta, más aceptada, ¿vale? La neurodiversidad incluye un montón de condiciones, como os he mostrado antes un montón de variedades, pero es que lo más curioso es que muchas de ellas se combinan. Y se habla de doble excepcionalidad cuando pues tiene un déficit de atención, pero combina a lo mejor con altas capacidades, pero tiene autismo, además síndrome de no sé qué, ¿vale? Y hay una serie de combinaciones que todavía complican más tanto el diagnóstico como el saber cómo tenemos que adaptar estas cosas. La realidad es que a pesar de que no existen cifras exactas, porque el diagnóstico de estas cosas es poquísimo, y llegados a fases adultas, incluso nos hemos metido tanto, o sea, socialmente, al final te adaptas tanto que tu comportamiento ya no es tan puro, sino que has aprendido todo eso y digamos que no es tan fácil diagnosticar estos tipos de neurodiversidad, ¿no? Pero estamos hablando de que alrededor del 15 y del 20% de la población presenta estas características diferentes que afectan a cómo se percibe la información, que afectan a la cantidad de información que podemos percibir, ¿vale? Y ahí es donde tenemos que cuidar los diseños, ¿vale? Quedaros con esta cifra porque, bueno, ¿cuántos sois en la empresa? Así, pensad en números globales. Pues ahora multiplicáis por 0,15 o por 0,20. A ver la cantidad de personas que potencialmente pueden estar impactadas por estas cosas como para no prestarle nada de atención, ¿vale? Accesibilidad o diseño inclusivo, hablando así de más definiciones. Bueno, pues hace ya tiempo Microsoft, y esto lo dijeron en 2003, o sea, hace ya un puñado, ya va siendo hora de que nos lo tomemos en serio esto, el concepto de disability, lo diré, accesibilidad o de discapacidad, perdón, debería estar limitado, ¿vale? Y es que dentro de Microsoft se lleva mucho tiempo abogando por ese diseño inclusivo. ¿Cuál es ese diseño inclusivo? El que no te adapta un dashboard y como esta persona, digo lo del daltonismo porque es como lo más evidente, ¿no? Si confundes tal tono de verde y tal tono de rojo, porque el hecho de que yo tenga un usuario que eso no lo distingue, no lo hago una versión B del reporte con otro verde y otro rojo. Porque a nivel de mantenimiento y a nivel de todo no tiene ningún sentido, ¿vale? Estar manteniendo una solución paralela adaptada. La idea es que generemos soluciones diseñadas que sirvan para
todo el mundo, ¿vale? Entonces, se habla mucho más de diseño inclusivo. Y como os digo, Microsoft lleva insistiendo en esto desde hace un montón. Dentro de esas personas, digamos que podríamos tener diferentes niveles o una clasificación de los diferentes usuarios en aquellos que tienen, pues no tienen dificultades, tienen unas poquitas, tienen dificultades medias, tienen muchas, y que podríamos llegar a tener ese grupo de personas que sí tienen unas necesidades muy específicas, ¿vale? En esas necesidades específicas es verdad que dentro de Power BI podemos tener tecnología asistiva. Tecnología asistiva es aquella que conectamos a un software X, ¿vale? Y nos permite como expandir esa interfaz. Estamos hablando ya de casos severos, donde a lo mejor necesitan unas gafas determinadas, cosas así, ¿vale? Dentro de Power BI podemos configurar muchas cosas para que la tecnología asistiva funcione, pero es verdad que requiere de un poquito de mimo, ¿vale? En concreto, si os vais al panel de selección del lateral, ¿vale? En el tab Order, ¿os situáis lo que os digo? ¿Vale? Donde ponemos las capas y ocultamos algunos visuales y no. Pues justo al lado podemos, por ejemplo, ocultar algunos elementos que simplemente aportan contexto, como yo que sé, alguna cajita que habéis puesto para pintar el menú, o elementos de texto o KPIs que a lo mejor, o visuales que a lo mejor no sean tan relevantes en la historia con los datos. Y todo eso lo podéis ocultar para que cuando se navegue, por ejemplo, mediante un teclado, en vez de ratón, que no tenemos la opción, sino que tenemos que ir leyendo de manera secuencial, pues ahí podéis, uno, quitar información que no sea relevante para ellos cuando estén utilizando, por ejemplo, el narrador de Windows, ¿no? Pues ahí podéis limitar la cantidad de información y ordenar muy bien eso que se narra dentro del reporte. Entonces, Power BI, a priori, como herramienta, está adaptada y cumple con todos los estándares de calidad, de accesibilidad, de bla, 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 bla. Ok, pero hay un trabajo cuando estás diseñando que tienes que hacer, si no, por sí sola no se adapta, ¿vale? Al igual que el modo de alto contraste. El modo de alto contraste en el servicio está, pero hay que currárselo, porque si no, cambias un reporte a modalidad de alto contraste y hay muchas cosas que de repente no funcionan bien. Si tenéis alguno, luego lo probáis. Dime. Es facilitar que cuando estás haciendo una navegación por teclado o por cualquier otro dispositivo que te habilite esa navegación diferente, te permita saltar aquellos elementos que no te aportan valor. Por ejemplo, imagina que tienes determinados bloques simplemente para buscar encuadre. Pues, ¿qué valor tiene que te diga que hay un rectángulo gris? Ninguno. Pues ahí puedes, dándole a un ojo que hay, lo puedes quitar de manera que cuando pases con el ratón, o sea, cuando pases con el teclado navegando por eso, se salte ese elemento, porque realmente no está aportando valor ni está aportando nada que tenga que ver con datos, ¿no? Eso es posible configurarlo. Pero lo que digo, requiere meterse, pensarlo, implementarlo, probar que esté bien, etcétera, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, o el logo de la empresa. O sea, yo no soy demasiado partidaria de poner los logos en los reportes, pero hay quien sí. Entonces, ¿de qué sirve obligarle al usuario que está navegando con un teclado que pase siempre por un logo y te diga el narrador inteligente logo, logo, logo? Pues gracias, o sea, no me estás aportando nada. Eso es. Y en concreto para esa digo el narrador inteligente porque es una funcionalidad de Windows y es una de las más habituales, ¿no? Y bueno, básicamente, ¿de qué va lo del diseño inclusivo? Dashboards para todo el mundo, ¿vale? Porque lo que es deseable para algunos, pues es esencial para otros. Entonces, ese tendría que ser el enfoque. Y bueno, vista un poco de teoría de contexto sobre esta neurodivergencia, diferencias cognitivas y demás, un poquito de conceptos básicos de diseño y tips de cómo me llevo yo esto a Power BI o qué os recomiendo empezar a hacer para, bueno, pues conseguir estructurar la información, simplificar la cantidad de opciones que tenemos disponible, dar esa consistencia, esa armonía para que las personas que tienen más dificultades de aprendizaje o tienen dificultades con el proceso de atención, o sea, todo lo que tiene que ver con TDA, con autismo, o sea, hay un montón de personas con esta serie de características cognitivas, ¿vale? Entonces, tenemos que aprender a quitar el ruido visual, tenemos que buscar la forma de estructurar la información, de simplificar las opciones, de guiarlos, ¿vale? Y todo eso al final va a ser una mejora de diseño para todo el mundo, ¿vale? Pero sobre todo para estas personas. Así que vamos con
Esos conceptillos básicos. Atributos preatentivos. Seguro que esto suena porque de repente yo no sé qué pasa, que la gente está hablando de atributos preatentivos alrededor del mundillo de Power BI. Yo lo hago, llevo tiempo haciéndolo. Pero hay más cosas aparte de los atributos preatentivos, ¿vale? Los atributos preatentivos son aquellas características como forma, color, tamaño, ¿vale? Que nos ayudan a guiar la atención del usuario. ¿Por qué nos ayudan a guiar la atención del usuario? Porque desde la prehistoria somos capaces de responder como humanos ante estímulos en aproximadamente unos 200 milisegundos. Eso es nada, ¿vale? Eso es que os hago así y habéis visto algo, ¿no? Espero que sí. Vale, ok. No necesito explicar mucho más sobre esto. ¿Vale? Pero hay más características de la atención y hay más características del procesamiento visual que tenemos que tener en cuenta. Y vamos con otra diapositiva, que esta me gustó un montón. ¿Qué veis? España. Ajá, vale. Ok, ¿dónde? Perdona. Aquí esto. Lo blanco. Ah, vale. Ostras, pues no lo había visto. Vale. Bueno, visto. Okay. ¿Algo más? Una pintura rupestre. Oye, o sea, estoy llevando tanto a la prehistoria que... ¿Alguna idea más? Media calavera. Ok, pero sois conscientes que les estáis echando un poquito de imaginación, ¿no? Esto es una foto real, cuidado. Es una foto real un poco tal. Bueno, esto, a ver, esto va de los diferentes, o sea, lo que intento compartiros aquí es que tenemos diferentes formas de percibir y que a veces cuando sabemos lo que tenemos que buscar, lo vemos muy fácilmente y cuando no lo sabemos, pues decimos cosas, como España, como la calavera, como, ¿vale? Cositas de estas. Yo flipé porque esto es una vaca. Habéis abierto los ojos. ¿Veis la oreja? ¿Veis el morro? ¿Veis la otra oreja? O sea, esto es uno de estos estudios que se hacen en psicología de la percepción y tal. Hay una vaca, ¿la veis todos? ¿No? Jope, a ver si te... ¿Esto tiene láser? Ah, no tiene láser. Bueno, a ver, que soy un poco pequeña. Pero, ¿veis esto es la cabeza? ¿Vale? El ojo, la oreja, la otra oreja, el morro. ¿La veis? Tengo que tener otra preparada con este dibujado, porque sí, a veces puede ser un poquito difícil. El caso es que una vez que veis la vaca, ya no se os vuelve a pasar por la cabeza ver otra cosa que no sea una vaca aquí, ¿vale? Un ejemplo más sencillo de este mismo fenómeno que sucede a nivel percepción. ¿Y por qué os pongo esto? Ahora os lo cuento, pero otro ejemplo más sencillo que creo que vais a reconocer. ¿Qué hacéis cuando veis estas cosas? ¿Todo el mundo conoce Buscando a Wally? Vale, ok, buscar a Wally. Ok, os lo pongo porque no es el objetivo que perdamos aquí el tiempo buscando a Wally. Wally está ahí. Pero, ¿qué sucede en vuestra atención cuando estáis en un contexto en el que sabéis lo que tenéis que buscar? ¿Os acordáis lo que decía de que facilita la memoria? Si tú reconoces una determinada categoría o un determinado insight pintado de una determinada manera o con un determinado color, o sabes que aquellas cosas que me quieren destacar dentro de un reporte siempre me lo ponen en amarillo fosforito, tú cuando ves algo amarillo fluorescente o ese color en concreto, tu ojo reconoce que eso tiene un valor. Tu ojo inconscientemente va a ir a buscar a Wally. Wally, ¿vale? Tu ojo, inconscientemente, cuando vuelvan a pintar esto, vais a ver la vaca. Y os vais a acordar de mí, ¿vale? Entonces, para estas cosas sirve entender cómo funciona la psicología de la percepción, ¿vale? Y estas pequeñas tonterías ayudan un montón a la hora de comunicar con datos, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas cosas dentro de Power BI? 1. Diseño de los visuales. 2. Consistencia general y mejorando todo lo que tiene que ver con encuadre. ¿Por qué? Porque eso reduce la carga cognitiva de todo el mundo. Pero cuando tenemos las cosas ordenaditas y en cajitas y tal, el esfuerzo que tenemos que hacer y el consumo de energía que tenemos que hacer para leer e interpretar es mucho menor. Uso adecuado del color. O sea, yo soy muy partidaria de diseños minimalistas, de uso del color solo cuando queremos comunicar algo, cuando queremos destacar algo, cuando queremos guiar la interacción, no los colorines por los colorines, ¿vale? Porque evita distracciones y personas con neurodivergencias y con déficit de atención le estamos de verdad complicando la vida una barbaridad. Estructura y arquitectura de la información. El reducir la cantidad de opciones también reduce mucho ese proceso lógico de le doy aquí o le doy aquí o le doy aquí, ¿vale? ¿Os ha pasado de tener una página, o sea, un reporte, donde tenéis una página
Ventas anuales 2, ventas anuales trimestre, ventas mes, ventas, y dices tú, vamos a ver, yo tenía que analizar las ventas, ¿qué hago? ¿Me leo las 7? O a veces hay que trabajar esa estructura de la información. Y eso ocurre muchas veces porque el usuario dice, pues ahora quiero yo una página donde también me pongas esto. En vez de rediseñar y ver cómo tendría que ser esa estructura, pues bueno, acabamos añadiendo y haciendo ahí pegotes y un gran collage de datos que, bueno, a veces hay que negociar con el usuario de otra forma, ¿no? Pero hay que pensar la estructura bien, ¿vale? La arquitectura de la información. Y luego todo lo que tiene que ver con contexto y con comunicación. Hay que poner frases, hay que escribir, pero hay que escribir cosas buscando una jerarquía que no abrume, que no colapse. O sea, hay que poner información, pero hay que utilizar esos atributos preatentivos para que un título sea protagonista y luego permitamos al usuario que siga leyendo, pero que a priori no sea como el superimpacto donde pues, ve tantas cosas que al final no ve nada, ¿vale? Diseño en visuales, fuentes y contraste. Estos dos visuales los pongo bastante en las diapositivas, si me veis por ahí en más sesiones de la comunidad. Estos dos visuales están en una escala monocromática. O sea, esto mismo, lo veis en blanco y negro o en escala de grises, imaginároslo por un momento, y se ve igual. ¿Qué características tiene esto? Uno, el título. El título está destacado, está en negrita, está visible, que nos aporta ese contexto de qué estoy analizando. Luego tengo el valor principal que yo he decidido que es sales, podría ser el beneficio, me da igual, ¿vale? Pero lo normal o lo habitual es que vuestra atención vaya directamente a estas tarjetas con un alto contraste, aprovechando ese valor preatentivo, ese atributo preatentivo que capta la atención, y luego, una vez que tú has leído el 24,4, digas, ah, pues mira, tengo el segundo valor asociado a Francia es 3,8 tal, lo que sea, ¿vale? Pero todo esto hay que pensarlo. Y no es, dejo los colores que me pone Power BI por defecto, muchísimas veces, que ahí también pues podrían, bueno, si por defecto nos pintaran las cosas más en modo gris y solo nos permitieran poner color de manera consciente y no que por defecto viniera con tanto color, pues a lo mejor también nos ayudaba a tener esto un poquito más depurado. Luego, el tema de los ejes, lo mismo. Pues habrá que ver si tiene más sentido ponerlos en un orden de lectura o ponerlos al final, o incluso haberlos puesto aquí en un tono más gris clarito. ¿Por qué? Porque es un contexto adicional, es algo que yo quiero que el usuario lea al final del todo, ¿vale? De estos hay mejoras, que o sea, son ejemplos como podría haber puesto otros. Luego, alrededor del diseño en general, tenemos que tener consistencia en el encuadre, o sea, esas cajitas que os decía. Una de las primeras características que se mejoraron dentro de los visuales nativos son los espacios. ¿Os acordáis que era una característica? O sea, sabéis que ahora dentro de las características de los visuales podemos poner un poquito más de espacio en las tarjetas. Antes tenías que poner un elemento por detrás y hacer ahí cosas un poco extrañas. Pues el hecho de poder dar un poquito de aire, dar ritmo de lectura, simplifica, te ayuda a hacer diseños un poquito más minimalistas. Podemos poner cantos redondeados, podemos poner cantos más marcados, pero lo que no podemos hacer es dentro de un mismo reporte o dentro de una misma página poner diseños de cajitas cada una diferente. Busquemos esa consistencia y esa armonía porque todo eso ayuda a transmitir esa paz, ese orden y que todo se entienda mejor, ¿vale? Yo todo esto me gusta abordarlo dentro de lo que se define en el mundo del diseño de apps, de webs, de diseño en general, como sistema de diseño o design system. Y en esto estoy dando la brasa últimamente en un montón de eventos de la comunidad, así que os contaré más. Y es mucho más que un tema de Power BI, ¿vale? Es mucho más que colores. Y es mucho más que lo que pone ahí, importas un tema, le das a explorar y no sé qué y no sé cuántas. No, va mucho más. ¿Qué tiene esto? Bueno, es un conjunto de elementos visuales y objetos que son reutilizables en una interfaz. Lo de reutilizables es buscando precisamente esa estandarización. Si pongo en negrita en este tamaño el título, pues ya está, pues los títulos van así, no me complico más la vida. Esto de que se compone de un canvas, un grid, de una estructura para poder encuadrar todo, de un header con navegación primaria y secundaria, tipos de visuales, tarjetas, formas de añadir información contextual, esos elementos de ayuda que enriquezcan y que a los usuarios que tengan más dificultades les ayuda a entender cómo tienen que interactuar con el reporte, botones, niveles, tipos de interacción. Súper importante lo de la interacción, ¿vale? Y de cara a estructurar la información, a veces solo hay que utilizar el blanco, pero claro, tenemos muchos blancos, ¿vale? Tenemos muchísimos blancos. Tenemos un gran espectro de blancos entre los blancos cálidos y los blancos fríos, ¿vale? Una barbaridad. Por eso os pongo aquí esto. Todo esto es blanco, ¿no? En nieve. En nieve, a priori, todo debería ser blanco. Pues yo veo azul y veo gris y es blanco, ¿no? Entonces,
podemos optar por diferentes tipos de blanco. Y con algo tan sencillo como esto y minimalista, aquí está un poco intensificado porque según los proyectores a veces se ve y otras veces no. Pero fijaros como cambiando simplemente un color, puede ser que mis blancos estén más adaptados a un tema o a otro. Hay que definir esos colores también como parte de un tema, ¿vale? ¿Por qué? Porque por los principios de la Gestalt, otra gran escuela que ha hecho mucho, bueno, ha ayudado mucho y también se menciona bastante a nivel de percepción y de cómo, bueno, podemos mejorar nuestros reportes, etcétera, etcétera. El principio de cierre nos ayuda a agrupar la información y cuantas menos unidades totales de información, más fácil es que el usuario se sitúe, ¿vale? Entonces, tenemos muchos tonos de blanco, ¿vale? Según la marca, pues a veces unos son más armónicos que otros. Y esto, bueno, pues se puede definir. ¿Cuáles son tus colores corporativos? Rojo, bueno, que tu marca principal sea roja. Aquí, bueno, pongo estos para que no... Coca-Cola todavía no me paga por ponerlos. A pesar de que vuestro color corporativo principal sea el rojo, no significa que el reporte tenga que ser rojo, ¿vale? Si es azul, pues habrá que escoger unos colores que me ayuden a generar esa estructura, pero que sean armónicos hacia esos tonos fríos de la nubecita. Si es amarillo y verde, pues habrá que buscar, bueno, esto va rápido, ¿no? Pero, o sea, por pasarlo rápido, que tengo muchas cosas que contaros todavía. Pero básicamente, según vuestra marca, tendréis que definir esa tonalidad de gris que es estética, armónica y que ayuda a estructurar. Estos son los colores que vienen por defecto en Power BI. Los azules, que bajo mi punto de vista son un poco feos, pero me da igual que sean feos, porque ¿qué quiero enseñaros aquí? Que con un gris súper sencillito, pues yo ya genero una estructura. Y aquí le doy, pongo mis slicers, bueno, pueden gustar los filtros en la página o no, utilizar la barra lateral del servicio, lo que queráis. Pero estaréis conmigo en que aquí tengo un espacio que dejo un poquito separado, ¿para qué? Para que cuando estés en modo analizo, pues me centro en la parte del análisis, cuando tengo que configurar cosas me vengo aquí, y aquí tengo el contexto, y tengo un botón de más info, y tengo un texto, y no sé qué, ¿vale? Con cajas, con bloques, formas básicas que tenemos dentro de Power BI, puedo generar esa estructura, ¿vale? Y esto, por supuesto, lo podemos hacer un poquito más elaborado, pero nos podemos ir a algún rollito minimalista, y sin embargo, bueno, esto lo hice para otra sesión, precisamente para poner el ejemplo del rojo. No, es que el rojo es importante, vale, Papá Noel es rojo, pero si Papá Noel lo pongo en la playa, ¿vale?, entre comillas, yo puedo utilizar el rojo para los títulos y decir, oye, que es que mi marca tiene mucho rojo, pues mira, bien. Y los KPIs principales, en rojo. Que luego esto tiene mucho debate, ¿vale? Pero tú le puedes dar el contexto con los colores de tu marca como quieras y, sin embargo, hacer algo relativamente minimalista, donde los valores se leen todos bien. Aquí, por ejemplo, nadie me puede decir que no se ven los valores. Luego, claro, nos piden tablas. Pues es que a veces ponemos un dato encima de una barra que no se ve, como va a querer la gente un gráfico, ¿vale? Entonces, se pueden hacer cosas minimalistas o no, pero hay que saber jugar con los colores, por eso es importante tener esas nociones. También podemos irnos a modalidades de alto contraste. ¿Qué pasa ahí? Que los blancos pasan a ser negros o colores oscuros, ¿vale? Si os dais cuenta, en una modalidad de alto contraste, en vez de generar aquí el gris, lo que tengo aquí es otro diferencias, o sea, juego con diferentes tonalidades, de nuevo para crear toda esa estructura. Y esto mismo, aquí estáis viendo el mismo que de Papá Noel, ¿vale? Esto es una cosa friki que hice hace un tiempo con los villanos de Disney, pero también lo tengo en modo navideño, ¿vale? Y es exactamente los mismos datos, exactamente el mismo reporte. Y aquí lo pongo con morados. Pero, ¿en qué color, o sea, de qué color está el texto? ¿De qué color está todo? Pues en un color que contrasta lo suficiente con mi fondo, ¿vale? Y me da igual volver a los villanos Disney que cambiar a sistemas navideños. O sea, me da lo mismo. O a Papá Noel de antes o al diseño minimalista en tonitos claros. Lo que hay que jugar es siempre con esa estructura, con ese foco en los KPIs principales que aquí están puestos en negro, destacados, agrupados, sin ser un grupo exactamente, pero le doy esa continuidad para que se lea, ¿vale? Entonces, todo esto tiene que estar definido. Y tenemos que dominar el uso del color y del blanco o del negro, ¿vale? Intentar, en la medida de lo posible, evitar distracciones, conseguir generar esa estructura, como os decía, y sobre todo, estandarizar. Si yo guío la atención con un color, utilizo ese color para guiar la atención, ¿vale? Y no colorear. Otra vez, no colorear, no coloreéis. No color por color, color siempre con un porqué. ¿Dónde se pone mucho color con un porqué? En los KPIs, que hay que tener definidos, porque si no están definidos y no sabemos qué es bien, qué es mal, qué es regular, qué es muy, muy bien o qué es fatal, pues no podemos pintar nada. Eso también es importante y eso es un temita con negocio a definir. Pero dentro de eso tenemos que tener
claro, ¿qué verde y qué rojo pongo? ¿Vale? Y el verde y el rojo son dos colores que en concreto, pues temas del daltonismo tenemos complicados. Pero, o sea, es complicado hallar dos que, bueno, aseguremos que sean diferentes para muchas personas, o sea, que sean fáciles de reconocer para diferentes personas. Pero podemos mostrar los KPIs sin depender, o sea, podemos marcar si el objetivo está aquí y no depender de un verde y un rojo. Podemos utilizar una barra y algo que me dé ese contexto para ver si hemos alcanzado o no, o cómo de cerca o lejos estamos. O podemos utilizar iconos donde no solo nos basamos en color, sino que además tenemos formas que complementan y que personas que tengan esa discapacidad a nivel visual lo van a poder ver, ¿vale? Lo van a poder interpretar, no ver. Entonces, hay que elegir bien el verde y el rojo. Tenemos muchos blancos, tenemos muchos negros, pues tenemos muchos verdes, y tenemos muchos rojos y muchos azules y mucho de todo. ¿Cómo los elegimos? Pues yo a veces recomiendo hacer una serie de combinaciones que, bueno, armónicamente, o sea, nos gusten, ¿vale? Pero a continuación los pasemos por herramientas como esta que nos permiten simular diferentes anomalías en la visión, ¿vale? Entonces, en concreto, yo tengo esto aquí puesto tal cual, lo subí a esta página, a colorblindness.com, y en esta simulación, forzando aquellas características de visión más duras, más radicales, esta pareja precisamente es la que mejor funciona. Entonces, ¿cuál escojo? Pues a lo mejor digo, no, es que a mí me gusta este. No, pero me da igual que te guste este, porque es que este es el que se va a ver bien, ¿vale? Este es el que va a ver más personas. El que realmente, si estoy utilizando el color para decir bueno o malo, esa persona también lo va a ver y pues, está en su derecho de verlo, ¿vale? Entonces, accesibilidad cognitiva, volviendo, diseño de los visuales, consistencia general y encuadre, uso adecuado del color. Y ahora, estructura de la arquitectura y arquitectura de la información para reducir las opciones y la paradoja de la elección que a veces nos obliga a quedarnos ahí un poco en bucle sin saber muy bien dónde tenemos que ir. Y luego, contexto y comunicación sería el último punto, ¿vale? Arquitectura de la información. Este es un diagrama que yo utilizo para hablar de UX. Es una parte central, es una parte fundamental y es una parte donde normalmente no se hace nada de caso. Lo de la arquitectura de la información es el ejemplo que os decía. Me han pedido no sé qué página más y tal, y ahora resulta que tengo ventas por mes, ventas del año anterior, las ventas pero por geografía y ya no sabes ni dónde tienes que mirar, ¿no? Pues tenemos que trabajar todas estas capas partiendo de las necesidades del usuario y de los objetivos del reporte y empezar a construir. La parte visual está al final. Este eje aquí pone tiempo, pero el diseño de la arquitectura de la información y de la interacción es clave para que la gente sepa cómo tiene que navegar, ¿vale? Y dentro de esa estructura tenemos que limitar el número de opciones y yo recomiendo utilizar el número mágico de Miller, que es 7 más menos 2, que básicamente es, apliquemos un máximo de 7 o las menos posibles, pero limita las opciones en los menús o en el total de páginas. Agrupa la información. Si tenemos un bloque de KPIs, un visual o total, no vamos a pasarnos de este número mágico porque está demostrado que no somos capaces de procesar más de 7 más menos 2 unidades de información al mismo tiempo. Cualquier persona, pero es que la gente con dificultades, pues peor todavía, ¿vale? Entonces, agrupemos la información, utilicemos esos encuadres, ¿vale? Y utilicemos toda esa jerarquía visual con todo lo que os he dicho ya del color. Y luego, cuida tu lenguaje. Como nos diría cuando somos pequeños, cuida tu lenguaje. Bueno. Simple y consistente, frases cortas, evita jerga, conceptos complejos, ¿vale? Conceptos que no sean conocidos por negocio. ¿Os ha pasado, seguro, que os han hecho un modelo de datos que es la leche y no entendéis cómo se llama la métrica? Vosotros, que estáis haciendo el reporte, seguro. Pues imaginaos el usuario. Pero es que hay veces que no hay consistencia en la terminología a través de la interfaz. Que lo que una categoría está puesta aquí en inglés, en el otro la puesto en español, y bueno, y cosas así, que se ve de todo por ahí, ¿vale? Entonces, busquemos esa consistencia en la terminología y que los usuarios la entiendan, ¿vale? Y luego, en caso de utilizar iconos e imágenes, utilicémoslos solo cuando sean aspectos que realmente aporten contexto y aporten valor, ¿vale? Solo si ayuda a la comprensión y aporta contexto. Y no decores, ¿vale? No me va a dar tiempo a hacer, bueno, os quería enseñar una pequeña demo, va a ser un poco imposible, pero ¿qué es esto de aportar contexto? Incluyamos textos, o sea, escribamos cositas que realmente den ayuda, que al usuario que no sepa cómo interactuar con la interfaz
sea capaz de tener unas directrices mínimas para saber qué está analizando ahí. Eso es posible, simplemente con los iconitos que ya nos vienen en Power BI podemos hacer pequeños, o sea, podemos incluir pequeños detalles que ayuden a ese usuario a entender lo que puede analizar en ese reporte. Podemos hacer cosas más complejas con marcadores, podemos tener un repositorio con guías, vídeos, podemos tener de todo. Pero no nos olvidemos de que ese contexto es necesario porque no todos los usuarios saben navegar por el servicio de Power BI, ¿vale? Demo, si da tiempo, ya sabía yo que era posible que no. Estos son los beneficios del sistema de diseño que, más allá de tener más agilidad, reducir la curva de aprendizaje de nuevos reportes, etcétera, etcétera, nos ayuda a mejorar nuestros diseños con un enfoque mucho más inclusivo, si cuidamos todas estas cosas en el momento de definición, ¿vale? Esto yo lo tengo definido o identificado en un proceso completo de desarrollo y en este caso el sistema de diseño, o sea, la parte estética, se aplica al final. Mientras lo que hay que hacer es entender a las personas, concretar, redefinir, establecer toda esa arquitectura de la información, qué vamos a poner en cada página, cuántas páginas, qué visual voy a poner en cada página, cómo voy a generar y validar con negocio que la interacción queda clara, ¿vale? Una serie de cosas. Y, bueno, la parte del testing, que os lo decía, hay que hacer testing, ¿vale? Pues este es el proceso end-to-end de la organización. En concreto, pues bueno, la demo que os iba a enseñar tiene un poquito de este caso de éxito con Iberostar, que sí que les definí un sistema de diseño. Básicamente, esto es como lo tenían antes, que ya lo tenían bastante depurado, pero bueno, hicimos algunas cuestiones que les ayudaron luego a ellos de manera autónoma a hacer estas mejoras en sus reportes, ¿vale? Cuidando los espacios, con esa estructura, ¿vale? Todo eso que os estaba diciendo, a pesar de que el foco no era accesibilidad, ¿sabes? Simplemente es la consecuencia de aplicar un sistema de diseño, también es una mejora en la accesibilidad, ¿vale? Os pongo esto aquí porque ya que es un evento de comunidades, pues oye, el sábado voy a estar hablando de los sistemas de diseño en este evento, ¿vale? Entonces, si os interesa, os lo cuento que ahí sí que voy a hacer demo. Y nada, conclusiones, pues diseño para todos, porque lo que es deseable para algunas personas es imprescindible para otras. Ha sido una sesión muy rápida, pero bueno, espero que llevéis algunos tips, algunas ideas y que, bueno, muchas gracias por estar aquí y mostrar interés por la visualización de datos y por la inclusión, porque de verdad creo que es algo muy, muy necesario. Nos vemos por las redes, esos son mis datos de contacto. Si queréis que os enseñe alguna cosita más o que hablemos de esto, pues por aquí estoy. Y nada, muchas gracias. Ahora tenemos café, así que no os quiero robar más tiempo. Si tenéis alguna pregunta. Sí, si hay alguna pregunta, tenemos tiempo. Ah, bueno, termina, ¿cuándo empieza el café? Empieza el café ahora. Empieza ya, sí, vale, sí. ok. Bueno, empieza ahora, pero que como es el café que tenemos. Digo, si tengo minutos 1:30 lo aprovecho, O vamos a. En realidad empieza 1:30 y teníamos 10 minutos entre sesión y café por las preguntas. Ah, vale. Si bueno, no pues si preguntas, tenéis alguna pregunta. ¿no puedes enseñar esa demo? Venga, pues enseño un poquito la demo. Que a mí me interesaba, por lo menos, verla. No sé, si tenéis preguntas. Precisamente la demo que tenía aquí puesta es para que veáis las posibilidades que tenemos de cara a añadir contexto. En concreto, esto es un reporte que, bueno, de nuevo, es bastante colorido y tal. Da igual, lo que yo explico con este reporte es la importancia de tener jerarquía en los textos y tener claro cómo es esa interacción. Por ejemplo, en el ranking de productos, que veis aquí, o sea, bueno, primero tenemos un título bien definido, claro, arriba, en la esquinita donde la mirada se va directamente. Luego tenemos los visuales principales con su título, ¿vale? Con todo el contexto, ranking de productos, ventas por región y categoría, ventas por tipo de cliente y categoría, ventas y total cantidad, tal. Si os dais cuenta aquí, por ejemplo, en un segundo nivel, yo aquí tengo un marcador que me permite navegar en el top ventas y top cantidad. No es tan visible, pero si yo focalizo mi atención porque me interesa ese ranking, ya veo que tengo aquí la posibilidad de interactuar. Y veo que cuando pongo el ratón por encima se subraya. ¿Por qué? Porque he configurado los estados del marcador, ¿vale? Otra característica a nivel de navegación que está enfocada para que el usuario sepa que van a ocurrir cosas. Cuando yo hago clic, se me habilita aquí este botoncito. Si no hago clic, este botón pasa desapercibido. Sin embargo, si el usuario recuerda que podía interactuar en esta parte de alguna manera, selecciona un producto. Entonces, ya no es solo el cómo configuro el estado del botón y los colorines, sino, oye, voy a ponerle aquí un texto que le diga al usuario, acuérdate que para habilitarme
tienes que hacer clic y entonces ya vas a poderte ir a la vista de detalle del producto. También, esto viene por defecto cuando generamos una vista de detalle, pero tenemos que dar esa opción de volver atrás. ¿Qué más cosas tenemos que aportar en contexto? Pues una descripción, un enlace que me podría abrir el típico HTTP donde pones mail to y te abre directamente tu gestor de correo electrónico para que envíes un email a esa persona. Pues a lo mejor al desarrollador le podemos decir, oye, que es que me he atascado, o que tal medida no está, y que si tienes algún sistema de soporte en la empresa, algún tema de apertura de tickets para, bueno, pues para mejora continua de lo que sea, lo puedes poner. ¿Puedes poner logos? Sí, yo lo he puesto ahí abajo porque a veces la gente dice, no, yo es que el logo lo tengo que poner siempre. Ok, pues a lo mejor lo puedes poner aquí en vez de aquí. Es que aquí te interesa más que sepa la gente lo que está analizando, lo que se supone que va a obtener dentro del reporte, ¿vale? ¿Qué más cositas? Bueno, aparte de lo que es la jerarquía tipográfica y el uso, que como os digo es uno de los aspectos principales que me gusta comentar aquí, también tenemos aquí dos botoncitos, o he preparado dos botoncitos. Uno es con el visual este de preguntas y respuestas, que bueno, funciona como funciona, pero puede ayudar al usuario. Pero luego aquí hay otro botoncito que habilita un marcador para dar información. Y no es lo más bonito del mundo, de nuevo, es otro ejemplo de que, bueno, bonito, pues correcto, ¿vale? O sea, se lee, vamos a decir que se lee. Y esto está montado con un recuadro y cajas de texto, cuidando transparencias y demás. ¿Qué tiene esto? Pues he mantenido los títulos, total de ventas, total cantidad, pero he puesto las instrucciones. Posiciona tu ratón sobre el visual para ver información adicional, posiciona tu ratón sobre el visual para ver información adicional, ya voy tan rápido que se me traba la lengua. Navega por la jerarquía trimestre-mes mediante las flechas de la esquina superior derecha, utiliza los botones superiores para ver ranking por top ventas o top cantidad, después selecciona un producto para acceder, lo que sea, ¿vale? Otra característica de esto, botoncito de cerrar, no es el más bonito del mundo, pero sigue los estándares web y tú cuando ves una cruz con un cuadradito por fuera, sabes que eso es para cerrar, ¿no? Pues vamos a replicar aquellos estándares que ya existen, que el usuario conoce más que de sobra, para que sepa cómo tiene que interactuar, no reinventemos la rueda y donde vamos a poner la información, pues vamos a poner un icono de una I, que es que además es más rápido, porque ya tenemos ese botón dentro de Power BI, ¿vale? Por ejemplo, cosas que no habíamos visto, pues aquí hay un tooltip. Si yo no me meto a lo de la información, pues igual el usuario no cae en que es que hay un tooltip. ¿Nos cuesta tanto poner esto? Pues realmente no. Y una vez que lo tenemos estandarizado, cómo queremos hacer esa aproximación, la curva de aprendizaje para los nuevos usuarios o para aquellos usuarios que les cuesta más, pues la vamos a estar mejorando mucho y luego esto, dentro de que lleva tiempo adaptar y pensar en estas cuestiones relacionadas con diseño inclusivo o diseño en general, esto tiene un retorno para las empresas. Si vosotros como desarrolladores evitáis que os paren por el pasillo, que os abran el chat de Teams, que os digan, no, es que esto no sé cómo va, cuando ya lo os he explicado 20 veces, eso tiene un impacto económico en las organizaciones. Entonces, invertir en hacer las cosas bien, aparte de que la adopción del dato va a ser mejor, es que también libera recursos dentro del departamento de IT. O sea, cuando hablo de tener un sistema de ticketing de alertas y no sé qué, o un repositorio con la definición de los KPIs y cómo navegar con los reportes, es porque a la larga, si hay un gran volumen de usuarios, todo eso sale rentable. Entonces, bueno, tenemos opciones y a pesar de que nos parece que los marcadores y los sistemas de navegación que tenemos dentro de Power BI y tal pueden ser un poquito limitados, podemos hacer muchas cosas si nos lo curramos, ¿vale? Los informes que os he enseñado antes, bueno, tengo aquí este. Lo que os he enseñado aquí, o sea, todo esto son visuales nativos, jugando con colores y con... Aquí, simplemente estos visuales de arriba son dos visuales superpuestos. Todo lo demás son elementos que no tienen una gran elaboración. Tienen, pues, una lógica y un uso del color apropiado y un cuidado con el contraste y un cuidado con el tamaño de la fuente y ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces son aspectos de verdad que considero básicos y que, mira, aquí también tengo lo de más información y contacto. Pues se puede poner, luego hay que decirle al usuario cómo volver para atrás, pero es tan sencillo como buscar un espacio que no sea demasiado intrusivo, mantenerlo siempre en todos los reportes y facilitarle al usuario todas estas cosas. La otra demo completa sí que me lleva más tiempo, entonces os invito a seguirme online el sábado por la mañana, si tenéis un huequillo. Y ahora sí, muchas gracias y nada, pues vamos a por el café, ¿no?
Muy bien, eso es. Pues muchas gracias, Paula, que ha sido súper interesante, de verdad. Gracias a vosotros. Y nada, eso es. Ahora tenemos el café hasta las 12. Así que nada, a las 12 nos volvemos a ver por aquí o en alguna de las otras sesiones. Por las pantallas de fuera tenéis la agenda por si queréis ver las siguientes sesiones, cuáles van a ser, ya que es al ir. Así que nada, muchas gracias y gracias, Paula.